para compartir con ustedes la palabra del Señor. En realidad, ustedes no saben la presión que uno siente cuando uno está aquí, no solamente por la responsabilidad que uno tiene de decir las cosas conforme a la palabra de Dios, sino porque en primera y segunda fila tenemos a nuestros profesores del seminario. Entonces ustedes se imaginarán, pero confiamos en que Dios nos va a hablar en esta mañana. ¡Amén! Gloria al Señor. Muy contentos, hermanos, de poder compartir con ustedes un texto de la palabra del Señor que ha tocado mi corazón. En esta semana, en realidad, hemos tenido unas pruebas tremendas, muy difíciles, pero hoy estamos en victoria. ¡Aleluya! Y estamos en victoria todos los días. Gloria sea a Dios. Y mis queridos hermanos, pues estamos hoy día aquí como si fuera la última vez en mi vida que voy a predicar. ¡Aleluya! Así que voy a predicar con todo mi corazón. Y espero, hermanos, que esta palabra que Dios tiene para todos nosotros, incluyendo para mi persona, pues edifique nuestro corazón. Gloria a Dios. Si pueden poner la presentación, yo quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Lucas 24, versículo 13. Yo quisiera tocar con ustedes, si le dan una más, a la presentación. ¿Hay unas letras allí? ¿No? Ok. Bien, el título, hermanos, de este mensaje es Un forastero en el camino. Así que quiero invitarlos a abrir el libro de Lucas, versículo 13. Y dice la palabra de Dios, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Del 13 al 35 vamos a leer. Gloria a Dios. ¿Tiene usted el pasaje ubicado? Amén. Amén. Gloria a Dios. Perdón, Lucas 24, 13. Dice la palabra de Dios así: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
el Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento los hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, he leído un pasaje, como ustedes saben, del libro de Lucas. Lucas es la primera obra de 2 libros que escribe el evangelista Lucas. Tenemos el Evangelio de Lucas y tenemos también Hechos de los Apóstoles, ambos libros escritos específicamente o dirigidos, una carta dirigida a Teófilo, cuya traducción del nombre es el que ama a Dios. Y si bien es cierto, esta carta es dirigida hacia esta persona, ¿cuántas personas aman al Señor en esta mañana? Pues también esta carta está dirigida para usted. Y este evangelio muestra, hermanos, un especial interés que Jesús tuvo hacia los marginados. En principio tenemos un sector de los marginados, los cuales eran las mujeres. Y en Lucas 7, 36 al 50 encontramos a una mujer pecadora que lloró a los pies del Señor. Luego en Lucas 17, 11 al 19 encontramos otro sector, los samaritanos. Y encontramos en este pasaje a un hombre que había padecido de lepra y que vino a los pies del Señor agradecido, y este hombre era samaritano. Asimismo también encontramos otro sector, los gentiles, en Lucas 7, del versículo 1 al 9. El siervo del centurión sanado. Este hombre también era de uno de los sectores, que estaban marginados. Lo que quiere entonces, el común denominador que existe en todos estos ejemplos que he mencionado es que el Señor Cristo les perdonó sus pecados, les suplió sus necesidades y les impartió el gozo. El Evangelio de Lucas entonces se caracteriza por el gozo en la salvación, por el énfasis que se pone en el gozo cuando experimentamos, cuando recibimos, cuando experimentamos las bendiciones del Señor. Y el gozo es un privilegio del creyente. Gloria a Dios. El texto motivo, el texto que ha llamado la atención en esta mañana, se ocupa de un aspecto medular de la fe: la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. El suceso de Emaús constituye una de las tantas evidencias que demuestran que Jesucristo resucitó. Los abogados, hermanos, cuando tenemos que analizar un caso, nos remitimos a algunos libros. Y hay un libro que llamó mucho mi atención, que dice, de teoría de la prueba de Davis y Chandía, dice: hay razón del dicho del testigo si explica cuándo, dónde y cómo ocurrió el hecho y tuvo conocimiento de este. Y el libro de Lucas, en este caso en particular, cumple con todos estos requisitos. En principio, porque explica cuándo ocurrió, que fue el día, a los 3 días en que resucitó el Señor. Luego, ¿dónde ocurrió? Que es camino a Emaús. ¿Cómo ocurrió el hecho? También lo explica este pasaje. Y cómo tuvo Lucas conocimiento de este a través de una investigación. Por tanto, podemos decir entonces que este hecho es un hecho irrefutable de la resurrección de nuestro Señor. Gloria sea a Dios. Pero también, hermanos, este texto se ocupa de la victoria de Cristo sobre el desaliento y el desánimo. Y recuerden ustedes que el arma más poderosa del enemigo es el desánimo, porque mediante ella penetra en la mente del hombre y del creyente. Y muchos creen, o muchos consideran, que esa arma no le pertenece. Bueno, pintemos el escenario. Era la tarde del domingo, primer día de la semana. Habían transcurrido 3 días de la crucifixión de Cristo. Eran discípulos, pero no eran de los 12 apóstoles. El Señor nombró 12 apóstoles, pero estas personas, uno de ellos llamado Cleofás, era parte del grupo de los discípulos. 2 discípulos que bajaban de Jerusalén a Emaús. Emaús era una aldea que se encontraba aproximadamente a 11 o 12 kilómetros de la ciudad de Jerusalén.
Esto implica que una persona, para que usted tenga una idea, es como que usted comience a caminar desde la cuadra 1 de Salaberry y llegue ida y vuelta hasta Larcomar. Aproximadamente una persona hace este trayecto en 2 horas y media. Conversaban estas dos personas, estos dos discípulos del ministerio de Jesús. Pero algo les ocurría. Algo pasaba con estos dos discípulos. Algo pasaba con estas personas que habían sido testigos de excepción de los milagros del Señor. Estaban impregnados de tristeza y de desánimo por la muerte de su maestro. Sus expectativas mesiánicas se habían desvanecido. Su fe se había apagado. Las dudas los embargaban, además de la incredulidad, porque ustedes podrán apreciar en versículos anteriores que en la mañana de ese mismo día, al iniciar el capítulo 24, un grupo de mujeres había ido al sepulcro y no habían encontrado la tumba vacía, y le comunicaron a los discípulos, a los 12 apóstoles y a los discípulos, versículo 7 y versículo 9 del capítulo 24 que hemos leído. Y decía, termina el versículo 9 diciendo que no le creían. Y estos discípulos muy probablemente hayan estado dentro del grupo que escuchó las buenas nuevas, como hemos leído en el texto motivo. Entonces eran unas personas que estaban andando sin fe, sin esperanza, con su corazón lleno de dudas, con incredulidad, y eran discípulos. No tenían ningún sentido de continuar juntos. Ya no esperaban otra cosa que seguir, sino continuar con sus viejas costumbres. No tiene sentido, decían ellos, continuar juntos. Abandonaban Jerusalén para dirigirse a Emaús. Y en esta historia los detalles son importantes y usted verá por qué. Jerusalén, ciudad de la paz. En Jerusalén estaba el templo. Era el centro de la adoración a Dios. Las personas se referían a Jerusalén como subir a Jerusalén. Entonces Jerusalén representaba el centro de la espiritualidad y la experiencia extraordinaria con Jesús. Emaús representa el exilio, el abandono de las convicciones. Emaús significa fuentes de aguas termales. Emaús entonces significa comodidad. Cuando nosotros dejamos la ciudad de la paz, la ciudad de Dios, dejamos el ambiente espiritual y comenzamos a dirigirnos justamente hacia nuestra comodidad. ¿Por qué? Porque las dudas comienzan a embargar nuestro corazón. Estos discípulos caminaban con Jesús, caminaban con un Jesús resucitado, pero con la esperanza terrenal muerta. Y estas dudas que manifiestan los discípulos tienen sus fundamentos que quizás coincidan con los tuyos, que puedas estar aquí en esta mañana. El primer fundamento lo encontramos en el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. Esto significa, hermanos, que ellos esperaban que Cristo iba a ser el redentor de Israel. Cristo representaba para ellos la libertad del pueblo. Esperaban un reino terrenal. Cristo no había obrado, según ellos, de acuerdo a sus expectativas y apetitos. Por tanto, la incredulidad en la persona de Cristo abrigaba los corazones de estos discípulos. Como su visión era material, pensaban como un hombre común y no veían que Cristo les había traído algo muy superior a lo que ellos esperaban. Cristo les había traído la salvación. Cristo les había traído la reconciliación de la comunión del hombre con Dios. Como dice Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Sin embargo, la visión de estas personas, alabe a Dios, hermano, gloria sea a Dios. Las dudas embargaban a estas personas, los había desmoralizado, se sentían que ya no podía más. Pero estas
intencional. Y lo encontramos en el versículo 25 al 27, cuando ellos exponen el concepto que tenían respecto de Jesús, y Jesús comienza a explicarle las Escrituras. La duda de ellos residía en que no tenían un conocimiento exacto de las Escrituras. Por tanto, tenían una visión terrenal y tenían además un conocimiento inexacto de la palabra de Dios. Y esto es muy peligroso, porque también puede pasar en nuestras vidas. Cuando nosotros sabemos que Cristo ha resucitado, y entonces comienza esa palabra tan característica como el que dicen ellos en el versículo 21, pero nosotros, ese pero de la incredulidad. Sí, hermano, yo sé que el Señor puede salvar a mi hijo, pero tantas veces le he hablado. Sí, hermano, yo creo que Dios me puede sanar, pero el diagnóstico del médico, el pero de la incredulidad. ¿Cuántos peros le hemos puesto al Señor, hermano? Por nuestra falta de conocimiento, porque no leemos la palabra de Dios, porque no nos remangamos las mangas y comenzamos a estudiar seriamente la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos peros existen en nuestras vidas? Porque no desarrollamos una visión a la luz de la palabra de Dios. Señor, aleluya. Y te encuentras desanimado, pierdes la fe, vas camino a Emaús. Las consecuencias, hermanos, de estas dudas se reflejan en el desaliento de estos discípulos. Se desvaneció la fe. Había un deseo de retroceder, porque este pasaje que hemos leído también se encuentra reflejado en Marcos 16, del 12 al 13. Solamente Marcos repite esta historia y añade un detalle que es importante: que estos discípulos iban hacia el campo, iban a realizar sus actividades anteriores, ya no iban a seguir al maestro. El desánimo los había apoderado tanto, los había dominado tanto, que ya no podían continuar, ya no podían alabar, ya no gozaban de ese gozo que otorga la salvación que Cristo nos da. Y de repente en esta mañana tú te encuentras desanimado, te encuentras sin fe, crees que Cristo está muerto, crees que Cristo no te oye. Pero yo tengo una noticia para ti: el Maestro está aquí y te llama. Gloria sea al Señor. Estos discípulos pueden representar tu vida, pero también pueden representar un ministerio pastoral que ya no me da parte. El celo que se genera puede también opacar el amor de Dios en nuestro ser. Queremos irnos a otra iglesia, queremos ya abandonar la responsabilidad. No desmayes, compañero, todavía queda camino por delante. Gloria sea a Dios. Y entonces se presentó un forastero del camino. El versículo 15 nos muestra la presencia de este forastero. Dice que sucedió que mientras que ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Este acercamiento mostraba interés en ellos. Jesucristo